Bien, hermanos, les invito para que la tomemos con la mano derecha, si es posible. La ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Háblanos, Señor, según necesitamos cada uno. Tú conoces nuestra condición de cada quien, seguramente distintas en muchos casos, pero tú puedes hablarnos, bendecirnos, transformar nuestra vida, ayudarnos, Señor, a mejorar, incluso convertirnos, Señor, nacer de nuevo. Haz lo que tengas que hacer en nosotros, por favor, bendícenos según necesitamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Iniciamos, hermanos, un nuevo libro de la Biblia. ¿Son conscientes de eso los que asisten regularmente aquí a la iglesia? En el periodo pasado sí, estudiamos todo el Génesis. Incluso los últimos miércoles invitamos a algunos personajes del libro de Génesis, ¿verdad? Que vinieron. No me acuerdo quién vino. Jacob. José también vino. Ahí vino José. Y los que dicen, ¿cómo vinieron? Pues, ¿para qué no vienen? No les explicaremos, hasta otra vez que venga otro personaje sabrán cómo es que vinieron. Pero iniciamos ahora un nuevo libro, el libro de Éxodo, capítulo 1. Mis lectores profesionales pueden pasar aquí al frente, por favor, para que leamos Éxodo capítulo 1. Y de cada capítulo, una vez más, así como hicimos de Génesis, extraeremos algunas enseñanzas. Seguramente hay muchas más cosas que decir de cada capítulo, pero solamente encontraremos algunas que quepan en un mensaje de miércoles, ¿de acuerdo? Éxodo capítulo 1 dice así, lo puede abrir usted su Biblia y escuchamos la lectura que harán estos lectores profesionales. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Amén. Gracias. También saben, hermanos, que iniciamos en el mes en nuestra iglesia un tema también diferente que el mes pasado, mes de la juventud saludable. Ahora es finanzas saludables. ¿Recuerdan ustedes eso? Sabe que en los sermones aquí de miércoles, en ocasiones, pues tratamos de enfocar el pasaje al tema del mes, pero a veces no se puede, pero a veces sí se puede, pero en este caso sí se puede, y mucho se puede. Y por eso he llamado a este sermón de esta manera, que tal vez les parezca curioso: salgamos de pobres. El libro que vamos a leer, ¿cómo se llama? Éxodo, que quiere decir salida. Entonces queda bien, ¿no? Salgamos de pobres, o claves para salir de las crisis financieras. Y yo creo que está muy a tono con lo que está pasando el día de hoy en nuestro tiempo, ¿no?
Y así es que quiero que ustedes y yo en estos pasajes que hemos leído encontremos, voy a decir que dos claves, porque voy a decir dos palabras, pero los voy a sorprender muchísimo porque cada una de esas palabras que voy a usar, voy a hacer un acróstico con ellas para decir los subpuntos. ¿Sí los sorprendí que voy a hacer un acróstico? ¿Están sorprendidísimos? Muy bien. Primer principio, primera clave para salir de pobres. Crece. Y eso que está cerca, Él crece, ¿verdad? Crece. No te quedes donde estás. Sigue creciendo con el crecimiento que da Dios. Entonces, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia y la suma final nos da 70. Pero luego dice el versículo 7: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Se llenó de ellos la tierra. ¿No les suena así que como conejos invadieron el lugar? ¿Sí les suena así? Se llenó de ellos la tierra. Esa es una expresión muy particular, tanto en español como en el idioma original. Porque no dice llenaron la tierra, dice se llenó de ellos la tierra. Así como cuando usted aventó una semilla, se llenó de nopales del patio o algo así, o se llenó de algo, de alguna cosa, alguna plaga, aunque aquí se usa en términos positivos. Me parece que aquí la idea de Dios es crece. ¿Ha notado usted? Voy a decir cosas que dije en el primer crece. ¿Ha notado usted que a Dios no le gusta la higuera sin higos? Ni la tierra sin semilla, ni la semilla sin fruto, ni la red sin pescados, ni el dinero sin intereses. A Dios le gusta que las cosas crezcan. ¿Han notado eso en la Biblia? Se los puedo probar con la Biblia. Esto que estoy diciendo está en la Biblia. Fue a una higuera, ni era tiempo de higos. Fue a una higuera y no tenía higos. ¿Y qué hizo el Señor? La maldijo y se secó. Y cuando contó la parábola de los talentos, uno de ellos también lo maldijo, dijo que se fuera, que lo llevaran a donde será el lloro y crujir de dientes, ¿recuerdan? Y le quitó el un denario porque el tipo nomás lo enterró. Era bien teólogo, sabía quién era su Señor. Yo sabía que tú donde no sembraste cosechas, y ¿se acuerdan? Le dijo todo. Los demás no se metieron a teologizar, los demás dijeron, me diste 2, aquí están 4, me diste 5 y aquí están 10. Y el otro salió con su filosofía. No, yo como sabía que tú eres un Dios, eres un Señor tremendo. Y se empezó a describir. Y dijo, ¿y qué hiciste con el dinero? No, pues lo enterré. O sea, sabía muchas cosas, pero no hizo nada. A Dios no le gustan las cosas sin crecimiento. Crece. Ahora, ¿qué es eso? Porque aquí el pueblo creció del verbo, tuvieron más hijos. Pero también dice que se fortaleció. Crecieron, seguramente se convirtieron en artesanos, en sembradores, en pastores, crecieron. Es un hecho que las egipcias eran más finitas, voy a tener un hijo. Y las hebreas eran más, ¿cómo se dirá? Más, dice robustas, ¿más qué? Eran rudas. Y ellas, un hombre, para cuando llegaba la partera ya estaba el chamaco, ya hablaba. Estoy exagerando bastante, pero eran trabajadores y crecieron. Y por eso creo que podemos hacer un acróstico con la palabra crece para decir estas cosas de esta primera clave. Comprométete con la vida. Oiga, eso de vivir, sí, ya sé, dicen los chamacos adolescentes, no escogí nacer, yo no escogí vivir. Sí, nos dicen los papás. Casi todos hemos recibido eso alguna vez. Yo no escogí nacer, pero ya estás aquí, ya ni modo. Ahora, ¿qué hacemos? Comprométete con eso. Eso de vivir es un compromiso. Que no nos pidieron permiso, ya lo sé. No firmamos en ningún lado, ya lo sé. Aquí nos pusieron, pero ya que estamos aquí, necesitamos agarrar el toro por los cuernos y vivir. Y con un compromiso de vida. Aquellos, oiga, no estaban en su tierra, no estaban en la tierra prometida. Habían dejado la tierra prometida. Habían venido a un país extranjero. Porque convenía en ese momento, porque había hambruna, porque había sequía. Así fue que vinieron. Pero ahora las cosas estaban diferentes, pero ellos ahí estaban comprometidos con eso. Renueva tu vida cada día. Me encanta. Bueno, antes, para seguir con el asunto de compromiso. Sí saben esa historia del cuate que estaba tiradote, ¿no? Y le dice a su mamá, mamá, ¿qué? Las viudas negras, cuando pican, se muere uno. ¿Por qué te picó una? No, pero ahí viene. O sea, está ahí tiradote, ¿no? Hay gente así, ¿no es cierto? Hay gente así. No ve venir la viuda negra, no ve venir el peligro. Cuando el Señor en Proverbios inspira a Salomón para hablar de la hormiga, mira la hormiga, oh perezoso, ¿recuerdan eso?
y dice y habla de incluso los conejos, que no teniendo capitán, hacen toda una ciudad debajo de la tierra. Cuando habla de eso el Señor, dice, porque si no lo haces, si solo contemplas la vida, dice Dios, pronto llegará la pobreza como soldado armado. Yo lo traduciría al mexicano lo siguiente: pronto te llegará la pobreza como judicial a la puerta, como judicial con charola, ¿sí? Pronto te llegará la pobreza, la deshonra, la tristeza, la frustración, la amargura, como secuestrador. Comprométete con la vida, vive en serio, renueva tu vida cada día. Si de alguna manera no nos sale, pues nos saldrá de otra manera. Este pueblo creció y creció, incluso bajo circunstancias desagradables. Más adelante diré otra cosa, pero el pasaje dice que cambió el gobierno en Egipto. ¿Y ellos qué hicieron? Se adaptaron y siguieron adelante. Y luego pusieron una ley, y que las parteras mataran, pues nacieron antes. O sea, como dice el dicho en inglés de los gringos, al que le dan un limón agrio, pues hace limonada. Renueva tu vida cada día. Si hay que cambiar, hay que cambiar. Espera en Dios, por supuesto. En este asunto de crecer hay que esperar en Dios. Hay que aplicar el principio del sembrador. Creo que lo dije en uno de los devocionales de esta semana o la semana pasada, no sé. El principio del sembrador, ¿qué hace? Pues hace su trabajo y luego espera, porque Él no puede hacer la lluvia, ni puede hacer el milagro de que crezca. Espera. Esperemos en Dios. Continúa, sigue adelante. ¿Saben qué sigue después de seguir? Seguir. Por eso aquí la palabra que escogí para el acróstico de crece es continúa. Sigue adelante, levántate y sigue adelante. Extiende tu influencia. ¿No es cierto que dice el pasaje? Si seguimos leyendo, puse solamente los versículos 1 al 7 en este punto, pero la verdad es que están en todo el pasaje. Resulta que, oigan, estaban preocupados por su crecimiento. Dijo el faraón, órale, estos tipos están creciendo mucho, ya son un titipuchal y fuertes, ¿qué hacemos? Y hay que ser sabios. Su influencia estaba creciendo y creciendo. Más adelante Dios le diría a un profeta de ese mismo pueblo, le diría, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Estamos en el mundo, ¿qué vamos a hacer? Y el mundo está lleno de corrupción y de maldad y de perversiones. Pero ¿se acuerdan la oración de Jesucristo nuestro Señor en la oración intercesora de Juan 17? Dijo, aclaró incluso, no te pido, ¿se acuerdan de eso? No te pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Pero aclaró, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Estamos en este mundo, pero debemos ser influencia sobre los demás. Ya he explicado lo que significa la gran comisión y de hacer discípulos, y luego dice, bautizándose en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La mayoría de los aquí presentes no ha bautizado a otro, así físicamente, pero no significa solamente eso, significa que donde quiera que usted y yo nos paramos, bautizamos a la gente en el amor del Padre, los bautizamos en el poder del Espíritu Santo y los bautizamos en la gracia del Hijo, en el sentido de influencia, porque bautizar es sumergir. Cuando usted y yo llegamos a una casa, sumergimos a esas personas en la Trinidad completa, en lugar de bautizarnos en su maldad, en lugar de sumergirnos en sus fechorías. No, hacemos algo para sumergirlos a ellos. Extiende tu influencia. Aquí vemos a un pueblo extendiendo su influencia. Crecieron como esa hierba que crece mucho, ¿cómo se llama? Como hiedra, como enredadera, hasta el grado de que los egipcios se sintieron ahogados. ¿Qué? Estos ya son más que nosotros. Uno de estos días se levantan en armas y nos dan en la torre. Estaban preocupados. Su influencia, en el sentido incluso de temor para los demás, crecía y crecía. Hermanos, ¿qué hacer para salir de pobres, para salir de las crisis financieras? Crezcamos. Si tienes una carrera, si te queda tiempo, si tienes días libres, estudia otra. ¿Tienes un negocio? ¿Te queda tiempo? ¿Tienes así como que días libres? Abre otro, haz otro y otro. ¿Tienes un oficio? ¿Sabes hacer cosas? Aprende a hacer otras cosas. Perfecciónate. ¿Terminaste una carrera? Pues ¿por qué no haces maestría? ¿Por qué no haces un doctorado? De eso habla aquí, de crecer, de hacer más cosas, de innovar, de tener creatividad. Vivimos tiempos difíciles, yo lo sé. Y resulta que las empresas despiden a la gente. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues nos versificamos, ¿se dice la palabra?
nos diversificamos, hacemos más cosas, cambiamos, crece. Primera clave. Segunda clave, prepárate para los cambios. No todo sigue igual en la vida, hay que ser creativos. Mire cómo dice el texto: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Ahora, hemos de entender que no se trata de un hijo del rey anterior, ¿no? Los eruditos en historia dicen que muy probablemente se trata de una guerra civil interna, que el escritor sagrado no quiso contarnos ese chisme. Sencillamente hubo otro rey, otra familia gobernando, otra dinastía gobernando, que no sabía nada de José y del sueño de Faraón, ni de las vacas flacas y las gordas, ni de las bodegas que hizo José, ni lo bien que se portó. No sabía nada de eso, o si lo sabía no le importaba porque era de otra familia, era del otro partido. Es que le importaba poco eso, y estos fueron enemigos del pueblo de Dios. Y comenzaron los problemas y les exigieron construir ciudades y hacer ladrillo y todo aquello. Pero ¿qué hicieron los hebreos? Yo encuentro lo siguiente. Aquí el acróstico va a ser con la palabra cambio, no con la palabra prepárate. Prepárate está re largo, ¿no? Va a ser con la palabra cambio. Prepárate para los cambios. Y les propongo estas enseñanzas. Concéntrate en tu proyecto. Deja los chismes, no filosofes, solo cree. Y por filosofes me refiero al término negativo, así, de la sangronés de creerse filósofo. Porque en realidad todos somos filósofos de alguna manera, porque todos queremos saber más, amamos la sabiduría, queremos saber más, investigamos, preguntamos. Es naturaleza del ser humano ser así. Pero aquí me refiero a esa actitud sangroncita de creerse que porque me sé palabras domingueras ya estoy filosofando. Concéntrate en tu proyecto, deja los chismes, no filosofes, solo cree. Me impresiona, me encanta este pueblo, en este capítulo por lo menos. Hay otros capítulos más adelante que no nos encantan, cuando se llenan de idolatría y cuando no siguen a Moisés como debe ser. Pero aquí, oiga, tipos trabajadores, concentrados en lo suyo, y que les exigen y los oprimen, y hagan esta ciudad, pues la hacemos, y hagan esta otra, pues la hacemos. Me encanta se concentraban en su proyecto, pues qué remedio, aquí estamos haciendo eso, y seguían adelante en lo suyo, en vez de estar renegando o haciendo alaraca. Concéntrate en tu proyecto. Personas que se concentran en los proyectos de otros, pues fracasan. Nomás acuérdense de Saúl. Era un buen rey y guapo el tipo, según la Biblia. Hombros arriba, no había nadie como él. Era un tipazo de primera. Las chicas les hubiera gustado conocerlo. Y resulta que se concentró en el proyecto de David. Ya nomás le falta el reino, dijo, cuando en la radio salió aquella canción de Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y no les gustó el estribillo de la canción, y ya nomás le falta el reino, dijo. Estaba concentrado en David, lo veía, le iba David a cantarle con su cítara o con su decacorde o lo que sea, y lo quería poner en la pared así como cuadro, pero atravesado con una lanza en varias ocasiones. Si no fuera porque David era muy ágil, muy hábil, y porque Dios estaba con él, lo hubiera asesinado. ¿Qué haces concentrándote en otro? ¿Qué haces envidiando a otro? ¿Qué hacemos concentrándonos en la vida de otras personas? Es más, ni siquiera se concentraban en su enemigo, que era el faraón y el pueblo egipcio. Estaban en lo suyo, trabajando, haciendo lo suyo. Me encantan. Apresúrate, ¿sí sigue la letra A de cambio? ¿Sí? Apresúrate a crecer integralmente, no seas perezoso. Es más, déjame seguir adelante para decirlo de una vez todo junto y lo meditamos. Letra M, muestra tu fuerza en todo lo que haces. Oiga, hasta para tener hijos eran buenas. No seas débil, modesto, porque de repente entre querer ser modestos somos débiles. No, es que yo no sé hacer eso. Sácate. En Cristo se pueden hacer las cosas. Aquí hasta para tener hijos, hasta para parir hijos eran buenas. Y las parteras, ¿por qué no los mataron? Pues es que estas son bien fuertes, no son como las nuestras acá, bien fresotas, bien, ¿cómo se diría? No bien fresas, ¿cómo se diría? Bien débiles. Acá estas delicadas, si no hay terciopelo y pañales de lino. No, están muy rasposos, ¿no? ¿Esos o qué? No, ¿son los buenos? Ah, perdón. Sí, estas no, pero estas llegamos, no hombre, ya lo están amamantando. Ya andan trabajando, ¿cuál dieta de 40 días? Ni que las fajen ni nada, ya andan cortando leña. Estoy echándole más crema yo al asunto para pensar,
y eran fuertes. Muestra tu fuerza en todo lo que hagas, échale ganas, que se note. Hay quienes piensan que es muy modesto, y que mostrar fuerza y que mostrar tus habilidades es incorrecto. No recuerdo en dónde, en una zarza creo. Hubo una discusión sobre, en el Instituto Bíblico, en el seminario hubo discusión sobre eso, porque hablamos acerca de los dones espirituales, o a los dones en general, y hubo discusión de si era correcto decir que se hace. Por supuesto que es correcto decir que se hacer, por supuesto, si no, entonces ¿cómo nos organizamos? Si no, entonces ¿cómo le hacemos? Ahora, si no sabes hacer algo, no digas que lo sabes hacer, por amor de Dios, porque no hay peor cosa que un tonto con iniciativa, ¿no es cierto? ¿Les he contado de cuando era monaguillo? Yo fui monaguillo. Acólito, no alcohólico, acólito. Pero cuando era novato, después llegué a ser cosa más grande, pero cuando era novato, un día hubo una boda de unos personajes muy pop de ahí de mi tierra de Chihuahua, así como unas personas muy ricas, y entonces el sacerdote estaba muy preocupado porque eran personas así y quería una boda muy suave, pero no estaba el monaguillo mayor que era el hijo del sacristán, no estaba, no sé dónde andaba. Y entonces habló con nosotros y nos dijo, ¿saben ustedes todo lo que se hace en la liturgia de una boda? Yo dije que no, pero mi amigo dijo, sí sabemos. De esos tontos con iniciativa, ¿no? Sí sabemos. Y él dijo, bueno, pues entonces dirijan eso. Quiero decirles que en una iglesia católica las personas se casan, del verbo firman cosas. Regularmente, últimamente me parece que por la brevedad del asunto lo hacen allá en secreto, pero en esta se hizo allí en pleno, porque era una boda muy especial. Había un librote grandotote, que es muy importante ese libro, es avalado por el Vaticano y esas cosas, y ahí firman los testigos y los novios. Es un librote que hay que llevar para que lo firmen no sé quiénes. Yo, un chamaquito de 11 años, algo así, y con el tonto con iniciativa, compañero mío, que no les digo su nombre, no voy a hacer que se convierta y un día venga a visitarme. Y entonces, pues, ¿qué cree? Que a la hora de las firmas, llevamos la firma, primero los padrinos, no sé qué, y dijo ella, ¿y dónde firmo? Toda nerviosa la señora, ¿dónde firmo? Porque hasta ya ves, se pone nerviosa si la suegra llora, ¿verdad? Y la madrina también. Y el tonto con iniciativa le dijo, aquí, y firmó. Y luego fueron otro, y cuando iba a firmar la novia, ya estaba ocupado su lugar. Casamos a otros. A la hora estaban casados otros, de verdad. Y eso, según el derecho canónico, están casados. Pero no pueden estar casados porque estaban casados. Y entonces estos, ¿cómo se van de luna de miel? Fue un problemón. Desde entonces me retiré de esa religión. No, es cierto. Fue un problemón. No hay peor cosa que una persona que dice que sabe algo que no sabe. Bueno, sí hay una peor cosa que eso. ¿Saben qué es peor cosa que eso? Uno que sí sabe y no dice. Y se queda en silencio y nunca ejerce su habilidad, porque por modesto, no, es que yo no sé, no, es que yo no puedo. Y se cree muy modesto. No es modesto, es un fracasado. Si sabes hacer algo, hazlo para la gloria de Dios. Si sabes hacer algo, hazlo con fuerza. Muestra tu fuerza en todo lo que haces. No seas débil ni modesto, hazlo para la gloria de Dios. Sírvele. Busca siempre lo mejor. No te conformes con la mediocridad. Me parece que la descripción que se hace en este pasaje de este pueblo es de un pueblo lindo, exitoso. Comenzaron los problemas, apenas estamos en el capítulo 1. Comenzaron los problemas, comenzaron a ser oprimidos y demás, pero hasta ahorita van sacando 100. Inspírate en las promesas de Dios. No olvides que nos prometió el éxito o el éxodo, que es la misma cosa. Estamos leyendo el capítulo 1 de Éxodo, pero si leemos el capítulo anterior de Éxodo 1, ¿cuál sería el capítulo anterior de Éxodo 1? Génesis. Recordaremos que la promesa de Dios a través de Jacob y también a través de José fue que Dios enviaría un libertador. ¿Recuerdan eso? Está en Génesis. No lo dice este pasaje, pero no me cabe la menor duda que este pueblo era así por causa de la esperanza que mantenía en su corazón. Inspírate en las promesas de Dios. No olvides, a usted y a mí, Dios nos prometió éxito o éxodo. ¿Saben qué es la misma palabra? Nos prometió eso. Nos prometió salir de la pobreza. Nos prometió salir del fracaso. Él prometió eso. Él prometió que estaría con nosotros y nos daría victoria. Así que ocúpate de la esperanza y deje el miedo para los otros. Oiga, Faraón estaba que temblaba por los hebreos. Me da gusto, así un de esos gustos que pudiera ser hasta
hasta insano, porque es un gusto de orgullo que el faraón estaba que temblaba de miedo. Dijo, están creciendo demasiado, son muchísimos, por eso ordenó esas leyes y que los maten. La última ley que ordenó, que por cierto pues se acaba el capítulo, pero qué remedio, así está dividido, pero la verdad es que como que dan ganas de seguirle, pero el último versículo fue que los ahogaran a todos los niños, ¿no es cierto? Porque tiene miedo de ellos, porque ve tanta bendición en ellos que tiene miedo, tiene envidia, tiene coraje, la gente hace eso. El hermano Báez Camargo decía que la envidia es admiración superlativa. O sea, cuando alguien te envidia, en realidad tiene una idea de ti gloriosa, tiene una opinión de ti fantástica, que llega tanto la admiración que hasta te envidia. Y a algunos incluso les viene el temor. Oh, este cuate nos da en la torre. No temas. Esa es la idea, ocúpate de la esperanza y deje el miedo para los otros. No temas. Digamos todo el acróstico, se los digo yo, no sé si está. Sí, ahí está, lo dicen conmigo por favor, porque la idea es prepárate para los cambios. Aquí vemos a un pueblo que viene de la tierra prometida, a Egipto, la tierra no prometida, pero Dios les dijo que vinieran acá, y eran 70 dice, pero empiezan a crecer, y luego hay cambio en la política del país. ¿Habrá cambios en nuestra política, hermanos? En nuestro país me refiero, ¿hay cambios en nuestro país? Para estar igual de amolados, pero sí hay cambios, pues, o sea, cosas peores o lo que sea, y insensatos con otros nombres o lo que sea, a eso me refiero, pero yo sé que usted dice, no es que la cosa siga igual de peor, sí, pero sí cambiaron cositas. Bueno, hay cambios, hay situaciones de crisis, bueno, pues preparémonos para el cambio. ¿Cómo? ¿Me ayudan a leer? Concéntrate en tu proyecto, deja los chismes, no filosofes, solo cree. Apresúrate a crecer integralmente, no seas perezoso. Muestra tu fuerza en todo lo que hagas, no seas débil, modesto. Busca siempre lo mejor, no te conformes con la mediocridad. Inspírate en las promesas de Dios, no olvides que nos prometió el éxito, o el éxodo, en aquella ocasión. Ocúpate de la esperanza y deje el miedo para los otros, no temas. La Biblia lo dice muy claramente, cada rato nos dice Dios que no temamos y dice incluso que el amor, ¿qué hace con respecto al temor? Lo echa fuera. El libro completo del Éxodo es una historia de éxito integral. Comencemos por aprender el camino. Durante todo este mes, Dios ha puesto en mi corazón, y no solo en el mío, sino en el de todos los pastores de nuestra red, porque deben saber que todos los pastores de la red de la que formo parte como pastor y que de la red de iglesias que formamos parte nosotros y que somos líderes como iglesia de esta red, nos hemos puesto de acuerdo en que este mes prediquemos acerca de esto, la sanidad de las finanzas. Y vamos a leer muchos textos bíblicos, algunos que son bien prácticos y bien clarísimos en cuanto a lo que debemos hacer. La Biblia nos dice qué debemos hacer con respecto a los préstamos, qué debemos hacer con respecto a los pactos de ser fiadores y demás. ¿Sabe que la Biblia habla de eso? La Biblia dice eso. Cosas sencillas que deberíamos hacer caso, debemos obedecer. Pero ahora, permítanme, en este primer sermón de este mes y primer mensaje basado en Éxodo, decirles a ustedes, salgamos de pobres. He aquí dos claves para salir de las crisis financieras. Número 1, crezcamos, que significa comprometernos con la vida, renovar nuestra vida cada día y cada vez que haga falta, esperar en Dios, continuar, seguir, no detenernos y extender nuestra influencia. Y segunda clave, preparémonos para los cambios. No todo sigue igual, así que hay que ser creativos, hay que inventar cosas. Hay que atrevernos a hacer cosas diferentes, hay que atrevernos a implementar cosas distintas, cosas incluso que nunca pensamos que habríamos de hacer. Concéntrate en tu proyecto, apresúrate a crecer integralmente, muestra tu fuerza en todo lo que hagas, busca siempre lo mejor, inspírate en las promesas de Dios y ocúpate de la esperanza y deja el miedo para los otros. Termino diciendo, el libro completo del Éxodo es una historia de éxito integral. Comencemos por aprender el camino. Y aquí dos claves, dos primeros pasos para salir, porque este es el libro del salir. ¿No? Salieron de Egipto. Egipto teológicamente representa el pecado, representa la condenación, representa lo malo, representa el fracaso, representa la distorsión del plan de Dios para nuestra vida. Y el pueblo hebreo ahí estaba, en esas condiciones.
y Dios les ayudó a salir. Pues me parece que tiene principios para usted y para mí, para que también salgamos de cualquier cosa que represente lo malo de esta vida y lo malo de este mundo. Y usted y yo podemos salir. Les exhorto, hermanos, crezcamos y preparémonos para los cambios. Y tendremos la promesa de Dios cumplida en nuestra vida, de una vida de plenitud. No vamos a hablar en nuestra iglesia del falso evangelio de la prosperidad. No crea usted, no hablamos del falso evangelio de la prosperidad, porque la prosperidad verdadera de la palabra no tiene que ver con tener muchos pesos, tiene que ver con tener mucha plenitud, con tener mucha felicidad, con tener muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas, con tener satisfacciones en la vida. Me parece que hay una palabra que representa como ninguna la prosperidad espiritual del cristiano, la prosperidad integral del cristiano. Contentamiento. Dijo el Señor que la piedad o la religión o la fe es linda, particularmente con contentamiento, con estar pleno bajo la circunstancia que estemos viviendo. Hermanos míos, salgamos de pobres. ¿Cuántos oyen los devocionales? ¿Se acuerdan cómo se llamó el primer devocional? No hay más grande pobreza que estar lejos de Dios. Y no hay más grande riqueza que experimentar la transformación de Dios en nuestra vida. Creo que esos dos solamente llevo, ¿verdad? Porque solamente estamos en el día 2 hoy. Así es que, hermanos, salgamos de pobres, en el sentido real, espiritual de la palabra. Salgamos de pobres y vivamos la plenitud que el Señor nos ofrece. Señor Santo, gracias te damos porque nos bendices, Señor, y porque estás con nosotros y por las promesas que nos has hecho. Y así como aquel pueblo esforzado y en pleno crecimiento, les diste la promesa de un libertador. Sabemos que a nosotros nos has dado también esa promesa y nuestro libertador es Jesús, no es Moisés. Y eres tú mismo hecho un hombre y eso es más grande que cualquier cosa. Gracias, Dios. Gracias por ayudarnos a salir de cualquier situación de condenación, de fracaso, de distorsión de tu plan para nuestra vida. Gracias, Dios. Pero que estos principios, Señor, que hemos aprendido en tu palabra, los podamos vivir nosotros. Te ofrecemos esforzarnos porque así sea. Te pedimos que nos bendigas, Dios, y que nos des éxodo, que nos des éxito a todos nosotros en lo que emprendamos en tu nombre. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez alguno de nosotros quiere decirle al Señor: Señor, yo necesito un éxodo ahora mismo. Tengo una situación de la que sé que debo salir y entiendo que tú me has ofrecido, Señor, ayuda, auxilio oportuno, gracia y oportuno auxilio. Te pido, Señor, que me des victoria sobre esto que estoy viviendo. Tal vez alguno incluso necesita decirle al Señor: Señor, sácame de la condenación, porque ni siquiera tengo seguridad de que voy a ir al cielo cuando muera, no tengo seguridad de vida eterna. Ayúdame, Señor, a encontrar eso. Dame el éxodo a mi vida, dame éxito, Señor, en lo que emprendo en tu nombre. Si quieres decirle al Señor eso, ahí levanta tu mano en tu lugar y déjame orar por ti. Tal vez incluso alguien quiere poner su negocio, su trabajo en las manos de Dios. Dígale al Señor eso. Levante su mano en su lugar y déjeme orar. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Señor Santo, pongo a mis hermanos y mis hermanas en tus manos y te pido, Señor, bendícenos, por favor. Bendícenos. Sácanos, Señor, de lo que tengas que sacarnos. Empujones con tu fuerza, Señor. Faraón no quería, impidió, pero tú lo hiciste con tu fuerza maravillosa. Así hazlo con nosotros, Señor, y danos victoria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.